Tras fiscalizar a 160 municipios, el Consejo para la Transparencia detectó incumplimientos en el 36% de ellos en materia de acceso a la información pública, muy relativo a los permisos de edificación. Además, revisó los aportes de las inmobiliarias a los municipios, donde también han surgido algunas suspicacias. Queremos conocer en detalle este informe y para eso nos acompaña aquí en el estudio Bernardo Navarrete, el presidente del Consejo para la Transparencia. Bienvenido, Bernardo. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, partamos con cómo se hace este estudio. Ustedes seleccionan algunos municipios, con qué criterios y buscando determinar qué finalmente. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo primero es saber la relación que se establece entre el municipio a través de la Dirección de Obras Municipales con la inmobiliaria. Las inmobiliarias buscan espacios urbanos para edificación y entramos a la discusión sobre densificación o no. ¿Qué hicimos? Bueno, ir hacia las comunas que tienen altos niveles de composición urbana, por lo tanto dejamos afuera las rurales, y eso nos da la muestra que ustedes señalaron al principio. Y sobre esas comunas, esas 160, empezamos a trabajar algo que nos inquieta a todos los chilenos en general. Bueno, ¿cuál es la relación entre el municipio que otorga los permisos y las inmobiliarias que son las que construyen? ¿Y qué pasa con los efectos que tiene la densificación o el aumento de habitantes por edificio respecto al impacto de los vecinos que viven al lado? Típico ejemplo, Estación Central. Claro. ¿Hay medidas para mitigar? Bueno, lo primero que yo necesito como vecino es saber, bueno, en mi comuna van a haber nuevos edificios, se está respetando el plan regulador, las inmobiliarias aportan, hay varias leyes que incentivan que las inmobiliarias aporten a los municipios para mitigar la edificación, en algunos casos fuerte respecto de cuánto me movilizo en pisos hacia arriba. Y por eso era muy encantador mirar edificios muy altos, nos puede llamar la atención, pero el impacto que eso tiene en los que viven alrededor, en movilización, autos, personas transitando, es enorme. Ya. Entonces hicimos esa fiscalización para saber qué estaba pasando en esa relación. Ya. Bernardo, ¿y a quién no pudieron acceder? Porque el 36% de los municipios no cumple con acceso a la información. ¿Eso es a través de las vías formales, que usted se metió a la página web de los municipios y esperaba encontrar una información que finalmente no encontró? Exactamente, tal cual. Es lo que haría cualquier vecino de cualquier comuna que quiere saber, bueno, a ver, ¿cuántos edificios se van a construir en mi comuna o está programado alguna construcción dentro de mi edificio? O al revés, ¿esto que se está construyendo en la esquina de mi casa tiene los permisos? Y si tiene los permisos, ¿tengo el legítimo derecho como ciudadano a saber cuántos pisos son, qué edificación hay, qué pruebas se hicieron? ¿Y los que sí cumplen, que tienen una pestaña especial, un apartado que dice edificios nuevos, doble clic aquí y aparece todo eso que usted requería? Por transparencia activa, yo debería ingresar al portal del municipio y el portal guiarme a mí, no al revés. Ya. Yo tengo que facilitarle al ciudadano el conocimiento de aquello que hago como municipio. Entonces, hay municipios que efectivamente conducen. ¿Y por qué? Porque hay vecinos que les importa y mucho, sobre todo aquellos donde la comuna es especialmente atractiva para la inmobiliaria en términos de densidad hacia arriba y sobre todo por la plusvalía que tiene cada uno de los edificios. ¿Cuál es la información más relevante que ustedes no pudieron encontrar en aquellas municipalidades que no cumplen, digamos, o que tienen problemas, escollos, obstáculos para la transparencia? Lo primero es respecto del permiso en sí mismo. Lo primero que yo necesito saber, esa edificación que yo estoy observando en mi barrio, ¿tiene un permiso? ¿Se hicieron los trámites necesarios? Ahora, aunque no tenga esa información, ¿qué es lo que nos empezó a preocupar? La ley es bien específica respecto a que las inmobiliarias deben embolsar dineros al municipio para mitigar la obra que estoy construyendo. Lo decíamos al principio. Bueno, hay municipios que no disponibilizan esa información. Entonces, si yo recibo dinero para un objetivo específico, que es, por ejemplo, ver temas de obras en términos de vereda, uso de espacio público, es decir, espacios que quedan para edificar juegos, áreas verdes, bueno, se están usando esos mismos dineros. ¿Qué nos empezamos a encontrar? Que no. Que esos dineros van a un fondo común que no sabemos efectivamente si se está gastando en aquello que la ley establece específicamente que debe hacerse. Ya, pero la ley no establece que si yo construyo un edificio sea la misma constructora asociada a la inmobiliaria que deba hacer el paradero, ampliar las veredas. ¿No es lo que debería suceder? ¿De acuerdo al ACE2, que es el famoso plan de mitigación de los entornos? Exacto. Lo que pasa es que en el entorno del edificio, obviamente eso es tema de la inmobiliaria, pero aquello que rodea al edificio, estamos hablando ya de 100, 200, 300, 400 más metros, eso es del municipio. Porque como el caso del Costanera Center, que se construyó el edificio acá en Providencia y hay un montón de medidas de mitigación que no han terminado todavía. Claro, allí la plata fue transferida al municipio para que haga las obras. Eso es lo que usted me está diciendo. Sí y no. Ya. Porque dentro de mi diseño, por eso es tan importante que los vecinos miren los planes previos y participen de la discusión respecto de qué tipo de edificio yo estoy dispuesto como ciudadano
a permitir en mi propio barrio de acuerdo al plan de desarrollo comunal que tenga, mi Pladeco, ¿no es cierto? Porque el Costanera Centro es un muy buen ejemplo de que muchas de las medidas son ex post. Y cuando entramos a las medidas ex post, pareciera que esos problemas no son de nadie finalmente. Son del municipio, son del Ministerio de Transporte, son del Ministerio de Vivienda, son de la inmobiliaria, son de los dueños. Bueno, ¿qué nos ha pasado con las últimas lluvias? Bueno, ¿quién finalmente es el responsable? Entonces, por eso es tan importante este tipo de investigaciones nuestras, para que los vecinos también, que nos están escuchando hoy día, miren los planes, vean el impacto que tienen estos edificios, participen de las reuniones del Consejo Comunal y miren, porque si no, y qué buen ejemplo, o qué mejor ejemplo que la Costanera. Hasta el día de hoy, efectivamente, estamos discutiendo las medidas de mitigación. Claro, porque además uno dice, si se traspasan dineros y finalmente no sabemos si se están invirtiendo en lo que se tienen que invertir, podría haber otro tipo de interés, otro tipo de conflicto de interés en esta relación inmobiliaria y dirección de obras de un municipio, digamos. Podría terminar siendo un incentivo perverso, malicioso, para que me otorgues el permiso a cambio de, bueno, yo hacerte un aporte mayor para tu municipio. Eso se podría estar dando. No, me imagino que a raíz de este informe no hay nada para imputarlo, pero sí queda la duda en aquellos que no logran transparentar en qué usan el dinero. La quinta preocupación de los chilenos es la corrupción. Sí. Cualquier espacio que demos nosotros para que los ciudadanos, los chilenos, en el uso legítimo de ejercer una opinión, de ejercer control social, si vamos a llegar a que cada espacio en el cual queremos informar empecemos a darnos cuenta que pudiera ser opacidad y corrupción, tenemos que preocuparnos. Y efectivamente, si yo recibo dinero para un fin específico, es para eso, no para un fondo común. Porque se puede dar la legítima sospecha de decir, está bien, yo puedo incluso seguir pagando, pero ¿en qué estoy ocupando ese dinero? ¿En qué otra obra? ¿En qué otro gasto? Y ahí entramos en una discusión en la cual nos cuesta mucho salir. Bernardo, y luego de revisar estos municipios, ¿cuánto dijo que eran? ¿106? 160. 160 municipios. ¿Con qué sensación se quedó del funcionamiento de las direcciones de obras municipales? Las DOM famosas en el municipio, que siempre hay problemas, de hecho permanentemente están en los municipios, pasan los alcaldes, pero el que está a cargo de la DOM, como le dicen, queda per secula seculorum. Es un órgano bien extraño porque no depende del alcalde de turno, sino que depende del Ministerio de la Vivienda. ¿Son opacos las DOM en nuestro país, las direcciones de obras municipales, o no? A ver, si uno mira el peso relativo, por ejemplo, comparemos una gran inmobiliaria con en promedio, cualquier dirección de obras municipales, no guardan relaciones. Es decir, las direcciones de obras municipales además cumplen una doble función. Primero, tramitar, y la otra, informar. Una de las direcciones más solicitadas por transparencia, piensen que el año pasado tuvimos 7,5 millones de visitas al portal en términos de transparencia activa, pero por solicitudes de acceso a la información, 302.000. Las direcciones de obras municipales son muy solicitadas por los vecinos que empiezan a preguntarse, oiga, bueno, pero yo quiero ver el plano. ¿Qué está pasando acá? Entonces, hay una sobredemanda de las direcciones de obras municipales, pero la pregunta se deduce de lo que acaba de decir. ¿Por qué esta dirección, particularmente relevante, altamente tecnificada, no tiene los medios, no tiene una institucionalidad, incluso uno podría decir ya a esta altura, propia, en la cual le dotemos de recursos porque estamos en una área más compleja que tiene que ver el cómo estamos teniendo el uso del suelo de cada uno de los chilenos? O sea, ni el ministro los puede remover a los DOM. Vemos el problema, me acuerdo de Viña del Mar, ¿se acuerda el señor de la DOM? Estación Central, Quilpué, algunas que me acuerdo de casos que tengo en la mente. Bueno, ese mismo ejercicio hacemos. La Dirección de Obras Municipales recurrentemente es una de las más demandadas, pero a la vez una de las que más genera opacidad en términos de que empezamos a construir, ¿cierto?, un cierto imaginario social de una hiperinstitucionalidad. Yo que recorro casi todo el país y visito además las direcciones de obras municipales, uno se da cuenta que no es, en términos de espacio físico, por ejemplo, en términos de infraestructura, en términos de tecnología, algo que uno esperaría. Yo creo que lo que es básico hoy día es ponerse de acuerdo en algo importante. Por lo menos 2 ministerios podrían ponerse de acuerdo y decir, ya señores, de las 160 comunas altamente urbanizadas en Chile, estas direcciones de obras municipales van a tener financiamiento específico, por ejemplo, para lógicas de archivo, en términos de plano, en términos de acceso. Pero efectivamente, la discrecionalidad surge ahí, hay una relación no resuelta. Y vamos a juntarnos el próximo año a discutir también otra nueva fiscalización a propósito de si hemos tenido o no la información que requerimos. ¿Cuánto se dificulta la posibilidad de, por ejemplo, tener claras las responsabilidades en torno, no sé, a un gueto vertical que se instaló, aunque me fea esa rotulación, pero ante una gran obra que no tiene suficientes obras de mitigación, o ante lo que está pasando en Viña del Mar, por ejemplo, que hoy día se discute mucho? Esto es culpa de las inmobiliarias, no cumplieron ellas, se les dio un permiso que no se les debió entregar. Si tenemos esta como opacidad o no tenemos completo el puzzle de la información, ¿se complica entonces también el poder determinar la sucesión de los hechos y por ende la responsabilidad, por ejemplo, que tengamos hoy día socavones en Viña del Mar? Claramente. Una cosa que tenemos que entender es que
Cuando hablamos de opacidad, hablamos de falta de acceso a la información o hablamos de corrupción, estamos hablando del deber posicional que tienen los funcionarios públicos y privados respecto del cargo que ejercen. Y uno de los temas que nos está ocurriendo es que yo tengo, en función de mi cargo, el deber específico de tomar un plano y además de plantear, no es posible edificar aquí, no. Es decir, tiene que haber también un veto de los técnicos. No puede ser que esta discusión de si dónde debo edificar o no debo edificar la traspasemos a un organismo de toma de decisión político como el Consejo. También las direcciones de obras municipales, la planificación u otras direcciones, tienen que tener la capacidad técnica de establecer un veto específico y decir, mire, las soluciones de ayer son los problemas de hoy día. Como ocurrió cuando hablamos de guetos verticales, es porque el concepto quedó establecido en el imaginario de todos nosotros. Sí, claro. Y cuando hablamos de guetos verticales estamos hablando de Estación Central, estamos hablando de Viña del Mar, estamos hablando de Santiago, edificios que uno dice, ¿cómo llegamos a construir eso con 3 ascensores, ¿no es cierto?, con cientos de pisos? Bueno, a eso que llegamos es porque hubo una falta al deber posicional de todo involucrado en el sistema, pero finalmente, ¿cómo seguimos discutiendo quién es el responsable de una decisión que está normada y estructurada? Bernardo, y a propósito de Viña del Mar, ¿qué es lo extraño que encontraron ustedes allí? Porque dentro del informe que entrega el Consejo para la Transparencia, Viña del Mar aparece con letras más grandes, lo ponen ahí como en el primer lugar, de aportes a las inmobiliarias, ese dinero en efectivo que le entregan al municipio para que disponga eventualmente para paraderos, para calles, y que no se sabe si se utilizaron en esa función. Eso es lo que desprendo yo, ¿no? ¿Es tan así? Así es. Lo que pasa es que, lo que decíamos originalmente... ¿Cuánta plata es a todo esto? 190 y tantos millones. Ya. No es mucha plata para lo que es una obra. Qué duda. La pregunta es, ¿por qué tan poco dinero si uno piensa en el impacto inmobiliario que tiene Viña del Mar respecto de todas las obras que ya están en curso y las que vienen y a las cuales ya se le ha otorgado permiso? Pero respecto de ese dinero, la pregunta original, ¿en qué se ocupó esos 100 y tantos millones respecto de no solamente del paradero en términos del desarrollo de la comuna, de la ciudad, sino respecto del edificio por el cual la inmobiliaria está pagando un dinero específico al municipio? ¿Qué hizo alrededor? Uno esperaría que el municipio, cualquiera, le diga al vecino, mire, yo recibí 20, 30 millones, ¿en qué los ocupé? Bueno, en un paradero protegido, área urbana, desarrollo de parque. ¿Qué es lo que hizo finalmente? Y eso no está. Ya. Y por ley debería estar. ¿Y Calama también usted lo pone ahí con luces rojas? rojas? El segundo, así es. ¿Por qué? ¿Por qué Calama? Por la misma situación, es decir, es el segundo mayor contribuyente dentro de lo que nosotros detectamos. Porque recuerden ustedes que nosotros hicimos, como decía al principio, como un ciudadano cualquiera que entra al sistema y empieza a teclear. Porque también observamos que para entrar a una información necesitaba 7 presiones hacia una tecla específica. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser relevante? Un hipervínculo. Y uno va, pareciera estar como diseñado para que yo al quinto intento, al sexto intento ya desista, digamos. Probablemente no quiera. Bueno, hay que facilitar ese acceso. Y en el caso de Calama ocurre lo mismo que Viña del Mar. El segundo aporte, la pregunta es, ¿puedo yo saber respecto del mismo edificio? Si a mí lo que me preocupa probablemente como vecino, no es lo que pueda estar pasando a 8 kilómetros de distancia. Es qué pasa con el edificio que tengo en la esquina. Y no cuesta nada porque además dentro del diseño inicial del edificio debe estar las obras de mitigación y un desarrollo un poco más amplio. La DOM podría preocuparse de eso. Entonces, ahí estamos con una opacidad no menor. Ya, ¿y esto es solo el control ciudadano que podamos ejercer o alguien más supervigila? Porque aquí una gran herramienta de información es que los ciudadanos podamos ser activos en esto, buscar la información y que la información esté. Pero también yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos se hacen esa pregunta de, oye, esto que está en la esquina tendrá permiso de edificación? La mayoría da por hecho que tiene permiso de edificación porque si no, no se estaría edificando. La pregunta es si alguien lo supervigila o tiene que ser aquí el ciudadano común el que se encargue de esa fiscalización. A ver, la Dirección de Obras Municipales, que es el que otorga el permiso, pero también tengo Ministerio y Servicios Relacionados. A veces los chilenos nos olvidamos que tenemos 168 servicios, por si acaso. Es decir, no tenemos pocas instituciones llamadas a fiscalizar. La pregunta es, ¿cooperan? ¿Tengo yo una plataforma que me permita a mí desarrollo inmobiliario de las comunas de Chile? No. Es decir, como ciudadano tengo que ir a la municipalidad, tendría que ir al ministerio, tendría que ir a un servicio. Yo hacer la hoja de ruta, cuando un tema que nos preocupa a todos, que es el desarrollo de las ciudades, debería estar integrado en una plataforma única, donde yo pueda hacer el control social efectivo. Pero hoy día es una cancha de obstáculos, ¿cierto?
Para acceder a una información tengo que entrar acá, teclear, buscar y primero saber. Claro. ¿Cuántos de nosotros sabe lo que son medidas de mitigación de impacto No, claro. por construcción o Bastante densificación? técnico, digamos. Claro, detrás del lenguaje técnico podemos ocultar muchas verdades y muchos problemas. Bernardo, lo quiero llevar a otro tema, lo que está en la coyuntura, y son esta información que ha trascendido desde la Corte Suprema, intercambio de mails, de WhatsApp entre jueces, gente vinculada al Poder Judicial, que a esta hora precisamente están debatiéndose al interior de la Corte Suprema. ¿Cómo observan ustedes todo lo que se ha difundido y que finalmente para nombrar un juez de la Suprema o un fiscal o un notario intervienen muchas personas que en la Constitución política no aparecen como incumbentes a la hora de nombrar a esa persona? Los mecanismos de nombramiento en Chile de todas las autoridades están normados y reglados. Como ya les lo he planteado antes, Chile no tiene una regla general de transparencia y acceso a la información para los 3 poderes del Estado. Ya. La actual ley de transparencia solo rige para el poder ejecutivo y en los 3 niveles de gobierno, central, regional, local. Tenemos desde nuestras facultades capacidad de permitir acceso a la información de cómo se nombran ministros de las Cortes, de Apelaciones o Corte Suprema, o las medidas que tome el Congreso Nacional. No. Cada uno de estos 2 poderes tiene sus propias... Pero lo que hemos conocido fuentes. hasta ahora, ¿para usted es tráfico de influencia? Lo que pasa es que desde mi cargo, digamos, como presidente del Consejo de la Transparencia, no tengo información ni facultades legales para pronunciarme. Yo como ciudadano tengo formada mi convicción. Ya, por lo que ha leído en el diario, lo que ha escuchado en la radio, lo que ha visto en la Incluso lo que se me hace llegar, porque también a mí me toca que los ciudadanos me hagan la misma pregunta que usted me hace. Claro. Pero voy a ir a algo que es mi respuesta inicial. Los mecanismos con los cuales yo designo a las autoridades en Chile están reglados y están normados. Cualquier otra acción nos está demostrando todo aquello que no quisiéramos saber. Y todo aquello que el Consejo de la Transparencia, en términos de lo que subyace en sí mismo, es evitar la opacidad. Cuando nos empezamos a enterar de este tipo de situaciones, bueno, ahí se empieza uno a preguntar, oiga, ¿y por qué no apuramos la ley de transparencia 2.0, que lleva 5 años en el Congreso? ¿Por qué no tenemos una regla única de transparencia para los 3 poderes del Estado? ¿Y ahí qué cambiaría en la práctica? ¿Por qué se podría reducir el espacio de opacidad de tener, por ejemplo, chats, conversaciones privadas que finalmente también pueden tener un tráfico de influencia, un conflicto de interés? ¿De qué manera contribuiría eso? Lo que pasa es que cuando yo abro a los 3 poderes del Estado un sistema único de acceso a la información, yo en línea voy a saber qué es aquello que se puede estar discutiendo, es decir, la nómina de las personas nombradas. Lo que pasa es que nosotros hoy día, a través de investigaciones del persecutor, nos empezamos a dar cuenta de estos no solo email, pero en particular WhatsApp, que se generaron entre autoridades. Pero la pregunta que subyace a cualquier ciudadano es si ese es el sistema de toma de decisión real. Y todo aquello que lo tenemos normado y entendemos como procedimiento es realmente irreal. Entonces, cuando invertimos la situación y pasamos que los mecanismos informales son realmente los formales para poder avanzar en los nombramientos, entonces tenemos otro problema, claro, que no lo vamos a reparar por la vía solo de la transparencia y el acceso a la información. Pero cuando tengo un sistema único, yo ya sé cómo están actuando las autoridades, porque para nombrar a alguien en la Corte Suprema necesito también la opinión del Congreso, igual que nosotros, que somos propuestos por el Presidente de la República, pero el Congreso tiene que pronunciarse respecto al nombramiento del Presidente. Esa regla de transparencia para los 3 poderes igual nos permite algún grado de control, pero algo que no vamos a evitar jamás. Claro. Es la naturaleza humana y la falta de ética para no entender que hay espacios en los cuales yo no debo faltar. Es decir, mi deber posicional es respecto de aquello que, como ministro, senador, consejero, Bernardo, presidente, tengo. Estatuto administrativo. Basta leer el estatuto administrativo, que tiene muchos años, muy criticado, pero está ahí. Bernardo, lo último. Transparencia igual a confianza, hay que difundir la transparencia en el país. Entiendo que desde el Consejo tienen un concurso. ¿Cuál es la idea de este concurso? ¿A quién va dirigido? ¿Hay premio? ¿No hay premio? Importante. Nuestra mejor esperanza, los niños. Los niños. Los niños. Qué bueno. Ya. Si nosotros logramos, nosotros empezamos a darnos cuenta años atrás que tal vez algo que hacemos poco las instituciones del Estado es premiar financieramente. Voy a ser ultracapitalista en esto. Voy a decir, mire, aquí vamos a hacer incentivo económico específico a todos los colegios de Chile, para que presenten un video corto respecto de qué es la transparencia, cómo percibe un niño la transparencia y la importancia de acceso a la información. Y le damos 1 millón de pesos al colegio que gana, y entrarán a discutir en qué quieren gastarlo. Porque, más capitalista aún, queremos que los niños que generaron el video también decidan, porque es costo de tiempo, es costo de montaje. Entonces, ya vamos en varias premiaciones, y yo invito a todos a Transparencia
www.transparencia.cl, consejoporlatransparencia.cl, y van a ver videos que han hecho jóvenes que en realidad ilustran muy bien. Y yo recomendaría a varios alcaldes y concejales que miren varios videos que hablan sobre la importancia del municipio en el territorio. Ya, Eso Fernando, sería está pedagogía. apareciendo ahí www.consejotransparencia.cl para que ahí puedan postular, ¿Hasta están cuándo? los premios, en el fondo Todavía los está plazos, abierto, las quedan varios días. condiciones. Sí, pero lo más importante, veamos lo que los niños traducen como transparencia y acceso a la información. Y veamos si ahora van a cubrir otros servicios más allá solamente que los municipios. Ya, pues le queremos agradecer a Bernardo Navarrete, presidente del Consejo para la Transparencia. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias por invitarme. Que le vaya muy Bernardo. bien. Muy buen Nos día. vemos. Buen día.